Bueno, buenas tardes a todos a este encuentro de la mirada sistémica del derecho. Para quienes no me conocen, mi nombre es Virginia Jara, soy abogada de Catamarca, Argentina, y junto con Joanny Zapata, abogada de nuestro país hermano Venezuela, bueno, creamos este encuentro para poder compartir con todos nuestros colegas, abogados y todas aquellas personas que de un modo u otro están relacionados o vinculados con lo legal, porque estas herramientas siempre nos colaboran a todos nosotros, ¿no? Siempre, como le decía a Joanny, el solo hecho de ir al kiosco a comprar un chicle, ya estamos haciendo un contrato, o sea que siempre estamos vinculados con lo legal, más allá de que seamos abogados, abogadas o no. Así que bueno, este encuentro lo que busca es poder hacer las primeras aproximaciones de qué manera el derecho sistémico trae estas herramientas y de qué manera nos contribuyen a la práctica tradicional. Les cuento un poquito de la modalidad de cómo va a ser esta masterclass. Bueno, Joanny va a estar compartiendo un material que preparó. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden ir dejándola por el chat y después al finalizar pueden levantar sus manitos virtuales y les vamos a ir dando la palabra. Y bueno, y vamos a ir viendo qué es lo que surge, ¿no? Y qué es lo que la energía por qué camino nos va a ir llevando. Así que bueno, sin alargarlo más, voy a presentar a mi querida compañera de equipo, Joanny Zapata. Ella, bueno, es abogada y consteladora de Venezuela y es una de mis mentoras en derecho sistémico, así que para mí es un placer que ella pueda compartirnos con su claridad y a la vez sencillez en la que transmite, ¿no? Toda esta información. Así que bueno, bienvenida, Joanny. Gracias, Virginia, de verdad, gracias. Me complace mucho de verdad estar aquí apoyando desde mi país, Venezuela, sobre esta mirada sistémica al derecho. Igualmente les invito a que prendan sus cámaras, a que mostremos nuestros rostros, a que participemos y hagamos de esta dinámica realmente un momento para compartir y para, de alguna manera, aprender algo nuevo. Entonces, para iniciar voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ok? Y desde aquí entonces les doy la bienvenida a todos a lo que hemos denominado esta masterclass, Introducción de la visión sistémica al derecho. ¿Y por qué visión sistémica? Porque realmente es ver al sistema judicial como un sistema que predomina dentro de nuestra sociedad, pero que hoy día ya, de alguna manera, su dinámica nos está afectando a todos, porque de alguna manera no tenemos las respuestas que esperamos, los juicios son muy tardíos, nos sentimos un gran desgaste emocional, psicológico, y esta mirada nos trae esa alternativa de poder entonces mirar qué está detrás realmente de los conflictos legales. ¿Cómo podemos empezar a mirarlo? Y primeramente entonces me identifico. ¿Quién es su facilitadora en las siguientes 2 horas? Soy Joanny Zapata, abogada desde hace 23 años al libre ejercicio en Venezuela. Soy consteladora familiar y soy consteladora de conflictos legales. Mi camino y conexión con las constelaciones familiares fue precisamente por una situación judicial, en donde fui despojada del ejercicio de la custodia de mi primer hijo. Y a pesar de que transité 2 años judicialmente y sentí de verdad ese vacío del sistema, esa sensación de desprotección, esa sensación de que el sistema no me apoya. También me quedé de cara al hecho de que nosotros como abogados tenemos una formación realmente hacedora de conflictos. Y eso, aparte de llevarme a mirar mi propio conflicto judicial,
me puso de cara al hecho de que realmente nosotros los abogados podemos generar inclusive más vacío en ciertos y determinados casos en nuestros clientes. Porque vemos el conflicto como solamente esa posibilidad de nosotros hacer dinero y condicionamos nuestro ejercicio muchas veces a que el éxito está en los casos que gano. Y cuando por el contrario pierdo, entonces tengo una sensación de pérdida, siento a veces vergüenza porque no logré para mi cliente lo que yo prometí, pero precisamente la mirada sistémica trae una nueva mirada, trae una mirada al conflicto de forma diferente. ¿En qué está la diferencia? En que el conflicto, como la enfermedad, puede ser una oportunidad de transformación, no solamente para nuestro cliente, también para nosotros mismos, porque nosotros nos relacionamos con el otro desde nuestras historias. Atraemos clientes desde nuestras historias. Unas las tenemos conscientes y otras no están conscientes de nosotros, ni siquiera sospechamos que atraemos y atendemos a nuestros clientes desde nuestras propias historias. Y eso me lo enseñó, fue realmente mi propia situación. Y es allí donde yo conozco las constelaciones familiares, porque después inclusive de haber tenido dos sentencias que me favorecían, que ordenaban la restitución inmediata de mi hijo, habían transcurrido 2 años, pero el vacío existencial, el vacío psicológico, el vacío espiritual, no me lo llenaba la sentencia judicial. Y eso creo que a muchos abogados ya les pasa, que aún de que pueden obtener una sentencia, hay algo que todavía les deja un sinsabor, un no determinado, no es hasta aquí, pero no hay deseo tampoco de continuar. Entonces, ¿a qué nos invita la sistémica? A mirar lo que está atrás. Y una de las cosas es mirar el conflicto como una oportunidad. Para mí, más que una oportunidad, el conflicto es un maestro de transformación. Puede transformar mi sistema de creencias, puede transformar mi percepción, puede transformar mi paradigma. Y una de las cosas que trae la sistémica ahorita es que realmente transformemos nuestra práctica legal. No solamente es ganar y perder juicios, está más allá. Que nuestros casos de éxito realmente sean no solamente resolver desde una sala, sino que el que está en una sala porque está como juez, como está como fiscal, el que es defensor, el defensor público, el abogado de libre ejercicio, pueda darle una inducción a su cliente de qué está atrás. Y a veces, ¿qué está atrás? Un patrón de comportamiento familiar, creencias, información de nuestro transgeneracional, que no es otra cosa que la información que tenemos de nuestros ancestros. Y en las salas de los tribunales lo que nosotros realmente vemos es encuentros y desencuentros de un conjunto de creencias, en donde no pueden coexistir porque chocan por la subjetividad de las mismas. Y las constelaciones aplicadas al derecho permiten que entonces nosotros nos empecemos a preguntar si realmente litigar hoy día ya es suficiente. Y creo que por el hecho de estar aquí hoy, en esta masterclass, hay una partecita muy inconsciente o semi-inconsciente que dice, ya no me es suficiente estar litigando, porque hay un nivel de dificultad que se mueve a través del sistema judicial que dice, hay algo más. Pero ¿a dónde miro? ¿Cómo lo busco? ¿En dónde lo encuentro? Esas son cosas que nos permite la sistémica mirar. Pero ¿quién es el creador de esta mirada? Que es el contenido que vamos a abordar hoy. La sistémica es muy amplia. Estas 2 horas son así un pequeñito abreboca a todo lo que hay. Entonces, vamos a tocar que Bert Hellinger es el inspirador de la aplicación de las constelaciones familiares al derecho. Que Cristina Yaguno fue la promotora de esa filosofía jurídico y sistémica. Que Sami Storr es el promotor del derecho sistémico
desde Brasil y lo hizo también de la mano de Bert Hellinger. El alcance de este movimiento, ¿hacia dónde va hoy? A nivel internacional. ¿Cuál es este aporte que nos va a dar la mirada sistémica al derecho? Y el derecho tradicional y el derecho sistémico. Hoy día tienen encuentros y desencuentros. Y otra cosa que aporta la sistémica, pero que a nosotros los abogados no nos gusta, es que no es un dogma, solamente hay límites sistémicos. Límites sistémicos que pueden profundizarse, no hoy, sino en otro momento para quienes se sientan cautivados por esta información. Entonces, Bert Hellinger, como inspirador de la aplicación de las constelaciones familiares al derecho, dijo que la única forma de poder realmente entender las dinámicas familiares era a través de 3 órdenes. Y estos 3 órdenes rigen todas las relaciones, no solamente las relaciones familiares, la relación con un socio, la relación con mi colega, la relación con mis hijos, la relación con mi pareja, porque son 3 órdenes fundamentales que determinan cómo nos relacionamos. Y entonces, el primero de ellos sería la pertenencia. Y es que todos pertenecemos a un sistema familiar. Es decir, todos tenemos un papá y una mamá. Y eso es lo natural. ¿Ok? Lo contrario ha sido diseñado por nosotros, la humanidad. Jerarquía. Quien llegó primero tiene un orden de prelación. Eso quiere decir que, en el mismo ejemplo de padre y madre, nosotros no llegamos primero que nuestros padres. Nuestros padres llegan primero que nosotros y allí esa jerarquía se mantiene en todas las relaciones. ¿Qué influye? La edad, los tipos de cargo que podemos ocupar, ¿ok? El orden de nuestro nacimiento en relación a nuestros hermanos, eso siempre nos va a dar jerarquía ante el otro. Muchas veces los conflictos por jerarquía surgen cuando, por ejemplo, dentro del sistema judicial, yo tengo en edad biológica 50 años, pero el juez tiene 35. ¿Quién tiene la jerarquía? Tenemos que hacer distinción. Respecto a mi área laboral, la jerarquía, el juez, inclusive ante esta persona que es mayor. Biológicamente, y ante las circunstancias y experiencias de la vida, aun cuando esta persona no es un juez, obviamente va a tener una jerarquía. ¿Y por qué hacer esta distinción? Porque muchas de las cosas que nosotros a veces encontramos dentro de los tribunales internamente en su constitución vienen de allí, del irrespeto a la jerarquía y al equilibrio, que no es otra cosa que dar y recibir, el buen dar y el buen recibir. Bert Hellinger dijo que si nosotros dentro de nuestras relaciones podemos mantener estos 3 simples órdenes, podemos estar realmente en sintonía con la vida. Pero en la práctica no sucede de esa manera. Realmente una de las cosas que aporta la mirada sistémica es que cuando nosotros estamos ante un conflicto es porque hay una de estas 3 leyes o las 3 leyes no se están cumpliendo. Y procurar ir al orden, es decir, decirle al otro que pertenece, respetar la jerarquía y saber que hay un buen dar y un buen recibir, eso genera equilibrio. El punto clave está en cómo lograrlo. Y cada caso trae el conflicto, pero también trae la solución. Entonces, Bert Hellinger demostró que con las constelaciones familiares, cualquier área de nuestra vida puede funcionar siempre que respetemos estos 3 órdenes. Bien. Desde este punto de vista, Bert Hellinger, entonces, en el año 2001, él trabajó de la mano de Cristina Yaguno. Cristina Yaguno es conocida en el mundo de la sistémica como una de las pioneras en empezar a aplicar
la sistémica, que son las constelaciones familiares, al derecho. Y de la mano de Bert Hellinger crea 18 módulos que se estaban aplicando en Brasil porque es el país pionero en donde surge esta dinámica. Y ella, formada en constelaciones de la mano de Bert, ellos llevan este proyecto de derecho sistémico primeramente a Brasil. Y luego es en el año 2009 que el abogado y juez brasileño toma la iniciativa de promover las constelaciones familiares, pero lo hace desde la sede tribunalicia. Y desde allí él crea derecho de autor sobre la frase derecho sistémico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar este término, tenemos que tener absolutamente claro que detrás de esta frase está el doctor Tammy Stoll, quien además tiene un libro denominado El origen del derecho sistémico. Y es el promotor de la mano de la esposa de Bert Hellinger hoy día en impartir el único posgrado que se da a nivel internacional de derecho sistémico. Y se hace en Brasil y Alemania. Por su parte, la doctora Cristina Yaguno, en vista de que precisamente el doctor Sami había hecho la frase de derecho sistémico como suya, ella se va a través de la otra corriente que trae el derecho sistémico, que no es otra cosa que la resolución pacífica de conflictos. Entonces, ella igualmente crea su propia dinámica, pero la denomina de esta forma, resolución sistémica de conflictos, y crea una fundación que está en más de 7 países. Y precisamente ella también promueve la sistémica, pero desde el punto de vista pacífico de la resolución del conflicto. Pero su base sigue siendo la misma constelación familiar, solo que lo hace desde un punto de vista más pragmático, ¿ok? Pero igual sigue siendo la misma base. Entonces, ella es la que denomina y dice, para cuando lo escuchen, todo aquel que puede ver un conflicto puede ver la solución. La persona que dice, que internaliza, yo tengo un conflicto y no sé cómo resolverlo, también está diciendo, estoy listo para mirar la solución, solo que no sé en dónde está. Entonces, tenemos que saber que dentro de lo que es el mundo de la sistémica, nos vamos a encontrar entonces con dos corrientes. La que se denomina derecho sistémico, entonces es la que imparte el doctor Sami. Y la que se llama, entonces, resolución sistémica de conflicto, la imparte la doctora Cristina Yacu. Entonces, desde allí el doctor Sami dice que todos los conflictos tienen unas raíces sistémicas. Raíces sistémicas, estas raíces sistémicas, ¿en dónde están? En la familia, en nuestro origen nuclear. Es decir, papá, mamá, lo que yo aprendí en mi infancia va a determinar la forma en que yo me voy a relacionar de grande y cómo voy a elegir desde allí mi profesión y desde allí cómo me relaciono con el otro. Y es tan determinante esta información que me vincula con todos aquellos casos que yo hoy día tengo, con todos aquellos casos que yo atiendo. De hecho, nosotros haber elegido el derecho como profesión, estamos todos, no estamos exentos, ninguno de estar encarnando una herida de justicia. Herida de justicia que ni siquiera es propiamente de nosotros. Una herida de justicia que traemos de nuestro linaje femenino o masculino, es decir, de padre o de madre. Pero a la final, lo que busca este enfoque es regalarnos que mirando nuestro origen, nosotros podemos entonces integrar empatía, reconciliación y restauración. ¿Okay? ¿De qué? De esos conflictos. Que el conflicto no siempre va a ser nuestro enemigo, ni es el enemigo de nuestro cliente. Es aquí donde entonces nace el hecho de que si yo me siento atraído por esta dinámica, es porque estoy en la búsqueda inconsciente o consciente de
resolver situaciones jurídicas con una mirada diferente. Y esta me la regala precisamente la sistémica. ¿Ok? Entonces, ¿dónde me voy a enfocar ahora? En la historia. Ahí está todo, la información que necesitamos, tanto para comprender el conflicto como para hallar la solución. El alcance de este movimiento a nivel internacional, bueno, como les mencioné, inició en Brasil en el año 2002, de la mano de la doctora Cristina Yaguno y Bergeli. Pero en el 2015, este movimiento toma mayor fuerza, ¿ok? Y sin conocer, sin desconocer Sammy Storr, a Cristina Yaguno, él es el que empieza realmente a darle mayor motor a esta influencia, que ahora está trascendiendo las barreras de Brasil. Y son ellos dos los que están realmente haciendo un trabajo significativo de formación no solamente al abogado, es una formación integral, porque puede incluir a COAS, puede incluir a psicólogos, abogados, a todas aquellas personas que están vinculadas dentro del sistema judicial, que siendo o no abogados, pueden aprender de las constelaciones familiares y de la aplicación de las mismas al derecho como ese método de resolución alternativo. El derecho sistémico no es en ninguna parte del mundo en este momento rama del derecho, pero tampoco viene a sustituir al sistema judicial, ¿ok? No sustituye al sistema judicial. Por eso es que complementa y contribuye que la actividad y práctica del profesional del derecho hoy día sea más completa. Pero tenemos que tener absolutamente claro que no va a ser un reemplazo del sistema. Es muy arrogante pensar que eso puede suceder en este momento, cuando sabemos que el sistema judicial es realmente un monstruo ante lo que hoy conocemos como derecho sistémico o sistémica como resolución alternativa de conflicto. ¿Ok? Entonces, después de la pandemia, que todo el mundo decía, de hecho yo en mi formación como consteladora familiar, no se admitía, no era factible ni permisible pensar que estos movimientos que nosotros hacemos hoy vía online o vía telemática puedan existir. Antes de la pandemia, toda formación de constelaciones familiares debía de ser presencial, porque dentro de este constructo hay algo que se denomina eh, campo morfogenético y que solamente funciona a través de lo presencial. Pero resulta que en pandemia, en el año 2020, como todo nos cambió, todos los referentes de constelaciones familiares, ¿ok? Pasaron a decir que era factible. Bert Hellinger no llegó a poder comprobar ni aprobar que esto era factible porque él falleció el 19 de septiembre del 2019. Pero sí deja en aras este movimiento su esposa, Sofía Hellinger, y la otra gran referente de las constelaciones familiares como es la doctora Charpentier. Ella sí dijo en el año 2020, en plena pandemia, que de hecho el COVID representaba en ese momento un movimiento hacia la vida y que todo lo que se estaba realizando a través de lo online era precisamente para preservar la vida y permitir que las constelaciones familiares llegaran realmente a muchas más personas, que se rompieran las barreras de lo presencial. Y después vino la ayuda de, por supuesto, la película Mi Otra Yo, que termina de hacer un complemento todavía más interesante al mundo de las constelaciones. Ahora bien, el aporte de la mirada sistémica al derecho muestra que el conflicto legal tiene sus raíces bien profundas y que están en la historia familiar. Y entonces destaca que las leyes ya no son suficientes, que hace falta estos tres órdenes del amor para que realmente las leyes que ya existen, que han sido creadas por los mismos hombres, pueden realmente tener un sentido valioso para la vida. ¿De quién? De quienes están en conflicto, de quienes transitan un conflicto.
Y que entonces estos tres órdenes lo que llegan es a precisamente acompañar al sistema judicial y a darnos una mirada diferente de lo que son los conflictos y que sea una alternativa que puede aplicar cualquiera que tenga conocimiento de ellas. La cuestión está en cómo aplicarlo y existen diversas formas de hacerlo. El derecho tradicional y la mirada sistémica o el derecho sistémico en la actualidad van a tener encuentros y desencuentros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay áreas en donde la sistémica no está de acuerdo con la ley tradicional y la ley tradicional no ve a la sistémica como ciencia. ¿Ok? Y allí están sus mayores desencuentros. Sin embargo, el doctor Sami, la doctora Cristina Yacuno, están haciendo un trabajo relacionado a las estadísticas y la resolución que aplicar esta mirada representa para todo aquel que voluntariamente decide aplicar sistémica a su vida y a cualquier tipo de conflicto que tenga. ¿Ok? Y por eso les ratifico que pensar que este movimiento pueda sustituir el sistema judicial no es factible, porque no todo el mundo quiere estar del lado de la sistémica. Todo aquel que tenga un sistema de creencias absolutamente rígido, donde las emociones no están permitidas dentro de una sede de tribunal, va a considerar que esto es una locura, que esto no tiene sentido. Por eso es que cada vez dentro del sistema judicial se está como generando un mayor arraigo al conflicto y por el contrario está funcionando muchísimo la aplicación a través de despachos, la sistémica. Entonces lo que estamos haciendo los abogados es utilizar al sistema judicial como el complemento para darle fuerza a cualquier acuerdo que las partes extrajudicialmente realizan con el fin de ponerle esa orden de ejecutes. ¿Ok? Pero por lo menos en el área de familia, uno de los mayores desencuentros que yo me he Se encuentran encontrado en cabrón esta aquí abajo, vea. práctica. Ay, por favor, los micrófonos, si son tan amables. Ahí está. Que estás muteada, Joani. Ahí estás. Ok, se edita la audio. Ya va. ¿Ahí me escuchan? Por favor, me confirman sonido. Sí, se te escucha, pero se salió la pantalla de compartir. Sí, porque para poder activar el audio. Ok, ahora sí. Ahora sí. Tenés que mutear uno de tus dos micrófonos. Tenés abiertos los dos, el de la compu y el del cel. Voy. Okay. ¿Se escucha doble igual? ¿Se escucha doble igual? Sí. El campo está haciendo de las suyas. Siempre pasa. Ahí está. Ok, Okay. mutea tú. Todos los micrófonos. Y deja el mío del teléfono abierto. Ahí está, a ver. A ver, ¿así? De 10. ¿Me escuchas? Perfecto. Ajá, perfecto. Sí, así sí lo sé. Ok, listo. Entonces, aquí.
Bueno, ya va. Aquí estamos en vivo. Entonces, el ejemplo que les estaba hablando, ¿me escuchan? Sí, Ok. En la parte de familia, cuando toca escuchar, entonces, la opinión de un niño. Empecemos por el principio. Los niños opinan, los niños no deciden. Pero ¿qué sucede? Los padres, por el contrario, ponen a los niños en la posición de adultos. Lo que el niño diga, eso es lo que realmente el tribunal va a considerar, pero lo que existe en la práctica es una mala interpretación al respecto. Pero ¿qué hacen los padres? Poner a ese pequeño en medio de una batalla y lo ponen a decidir. En el momento en que ese niño tiene que decidir entre uno de sus dos padres, ese niño entra en conflicto. Y la mirada sistémica, una de las cosas que trae, es que el niño ha de ser apartado y que los padres deben empoderarse en su posición de adulto para que ese niño pueda mantenerse en su posición de niño, que sea una opinión, más no que tenga que ser una decisión. Entonces, no es que la ley diga que ellos deciden, es la interpretación que los padres dan y que entonces esto va en contra de la sistémica. La sistémica va siempre a procurar proteger al niño. Y aunque nuestras leyes están diseñadas para eso, en la práctica, cuando nosotros estamos viendo a padre y madre en una confrontación, esto se rompe. Entonces, desde la mirada sistémica, ¿qué hay que hacer? Llevar a esos padres a que crezcan, a que ocupen su posición de adulto, a que el niño se quede en su posición de niño, a que ese niño no tenga ni que opinar ni que decidir y que sean estos adultos los que tomen las decisiones. Y desde allí, inclusive, el rol que tiene el juez ante una mediación, ante una conciliación, si tiene herramientas sistémicas, puede realmente desarrollar una dinámica en donde esos padres que están en conflicto puedan mirar lo que, por ejemplo, les unió, no para que se reconcilien, sino para que recuerden por qué fue que se unieron. Porque de esa unión precisamente tienen a ese hijo, a esa hija o a esos hijos. Y recordarles esa razón muchas veces los lleva a la pacificación del conflicto. Abre una ventana para que estos padres puedan llegar a unos acuerdos guiados para lo que sería la resolución de su propio conflicto. Esto es lo que la sistémica trae. Mirar qué está atrás, qué fue lo que olvidé que me puso en situación de conflicto. Muchas de las cosas que esta vez es una emoción, una falta de reconocimiento de una de las partes, ya tiene el 50% de avance para continuar hacia una resolución de ese conflicto. Pero muchas veces no podemos desconocer que ni abogados, ni jueces, ni fiscales ayudamos. Pero eso también tiene una razón. Estamos tomados por nuestras historias, por las historias de nuestro inconsciente familiar, que desde esa posición de cargo, sea de fiscal, sea de defensor, sea de juez, o nosotros, los abogados, al libre ejercicio, muchas veces estamos tomados por nuestras historias y no somos conscientes de ellas. Entonces, la sistémica que trae el hecho de nosotros transformar el rol de abogado y que a su vez, desde esa transformación, nosotros podamos empezar a ofrecer un servicio y ponernos al servicio de nuestra profesión y de nuestro cliente. No es al contrario como aprendimos en la universidad a que nosotros somos los que sabemos de leyes porque somos los que fuimos a una universidad para estudiar y defender a capa y espada a nuestro cliente. Una de las cosas que trae la sistémica es que nosotros los abogados transformemos el rol y empecemos a acompañar. Diferente va a ser el rol del juez.
diferente va a ser el rol del fiscal, diferente va a ser el rol de los funcionarios que están al servicio del sistema judicial. Pero sin embargo, para cada uno de esos roles hay formas que la sistémica tiene para adecuarse y facilitar en la resolución. Hay algo que dentro de la sistémica se llama frases de resolución. Y esas frases de resoluciones nosotros las podemos aplicar dentro de nuestros escritos de demandas, porque en vez de utilizar la demanda como un arma para herir al otro, nosotros podemos utilizarlo como un argumento de reflexión, no sin dejar de realizar el trabajo que tenemos con nuestro cliente, porque nosotros tenemos un doble trabajo. Yo diría que triple trabajo, el que tenemos que hacer nosotros internamente para transformarnos, porque ya tenemos un sistema de creencia instalado respecto a nuestra profesión. Además, entonces, de transformar ese sistema de creencia y atender lo que son mis vínculos nucleares, también tengo que saber cómo atender los de mi cliente sin yo cruzar las líneas que me lleven a hacer más de lo que se me ha solicitado. ¿Ok? Y de paso, utilizar todas las herramientas que tengo como escritos de pruebas si estoy en el libro de ejercicio y escritos de demanda que sean reflexivos para no hacerme eco de seguir expandiendo y contribuyendo con ese conflicto que ya tienen las partes. Nosotros podemos perfectamente adecuar nuestro ejercicio a lo que es la sistémica, pero para eso también tenemos que prepararnos, también tenemos que adquirir nuevas herramientas y estas herramientas son las que la sistémica nos trae. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que la sistémica no es un dogma. O sea, a nosotros los abogados nos encanta el paso a paso, lo que está en la ley escrito, de dónde me voy a agarrar para poder argumentar. No, la sistémica no funciona de esa manera. La sistémica es algo muchísimo más amplio. Entonces son límites sistémicos, donde vamos a encontrar estos límites sistémicos en algo que se denomina órdenes de la ayuda, que aplican para cualquier profesional. Son 5 órdenes, se dice fácil, pero llevarlos a la práctica también tiene su... Entonces, desde Gilbert Hellinger en sus actividades constelativas, conferencias y libros siempre destacó que las constelaciones familiares no son un manual instructivo. Es decir, no es que hay un paso a paso, pero sí hay guías, sí hay formas de poder nosotros ir de la mano con ellas. Una de las cosas que nosotros los abogados que queremos trabajar con sistémica tenemos que hacer es aprender a flexibilizar nuestra forma de pensar. ¿Okay? Nosotros fuimos formados como personas estructuradas, no es culpa de nadie. Era lo que había en ese momento y ahora estamos viviendo nuevos tiempos y tendremos los que queramos aplicar, aprender y aplicar nuevas. ¿Okay? Entonces, desde allí, ese es el movimiento fenomenológico que nos aporta las constelaciones familiares. ¿Y por qué se llama movimiento fenomenológico? Porque todo lo que la mente humana no puede explicar con palabras claras, sencillas y llanas, nosotros le llamamos fenómeno. ¿Ok? Pero realmente las constelaciones familiares está ya probado y comprobado que cuando usted puede pasar del estado de A emocionalmente al estado B, usted hizo un cambio y eso es ciencia. Cuando usted puede sentir la brisa y saber si es cálida y si es fría, eso también es ciencia. Y yo no lo aprendí en la universidad. Ninguno de ustedes lo aprendió en la universidad. Todos lo aprendimos en dónde, en casa. Pero sabemos por el tipo de brisa, cuando lo sentimos en la piel, si va a llover, si es una brisa cálida, si es de fuerte sol. Pero eso es ciencia. Pero como no tenemos palabras exclusivas, precisas y claras para explicarlo, entonces le denominamos fenómeno. Bien.
Entonces, en conclusiones, la mirada sistémica aplicada al derecho no es una rama del derecho todavía en ninguna parte del mundo. ¿Ok? El derecho sistémico, entonces, no lo es, pero sí propone que integremos tres leyes. Esas tres leyes son lo que Verhelling determinó como los tres órdenes del amor: la ley de la pertenencia, la ley de la jerarquía y la ley del dar y recibir. Que estas tres leyes bien aplicadas van a servir de sustento para que nosotros podamos detectar el origen de los conflictos y desde allí también resolver. La mirada sistémica aplicada al derecho como propuesta es que el operador y abogado de justicia se especialice en una solución de los conflictos que va más allá de la propia ley. Es que mire la historia, y la historia en todos los sentidos. Todo país tiene una historia, toda familia tiene una historia. Y en las historias tanto está el conflicto como está la solución. Cuando yo puedo detectar cuál de estas tres leyes no se está cumpliendo, yo puedo guiar a la persona hacia su resolución. Pero el primer paso tiene que venir del reconocimiento. Es decir, sí tengo un conflicto, porque la persona que está negada absolutamente a que tiene un conflicto y que es culpa del otro, no es que es imposible resolverlo, pero van a haber muchísimas más capas que librar para que la persona pueda llegar a una reflexión para que entonces se pueda asumir que sí tiene un conflicto. Pero ese es el trabajo que nosotros hemos asumido muy inconscientemente hacer cuando nosotros decidimos atender a una persona. Y lo único que estamos pensando muchas veces, en muchos de los casos, es que es nuestro cliente el que tiene la razón. Deme todos los medios de prueba que usted tiene a su favor, que yo voy a hacer que usted llegue a feliz término en esa demanda. Esa misma proeza que nosotros ejecutamos, tenemos que aprender ahora a hacerla con una mirada diferente para todo aquel que se sienta cautivo de esta nueva forma de mirar el conflicto. Entonces, el mayor de los complementos es que la sistémica no va a reemplazar nunca el sistema judicial. Por el contrario, es como un sencillo acompañamiento que va a ser, ¿para qué? Para fortalecer los vínculos, para fortalecer relaciones, para que las personas no solamente se queden trabadas en la razón, no, nosotros tenemos que mirar qué está atrás de eso que yo llamo tener la razón. Y muchas de las cosas que encontramos, si nosotros nos ponemos a mirar, son nuestras historias de infancia. Ello lo determina casi todo. Y lo otro que influye es entonces nuestras propias experimentaciones de vida a lo largo de nuestra adolescencia con nuestra adultez. Son las que forman nuestras creencias. Y esas creencias son las mismas que van a afectar, van a influir en el conflicto inclusive de nuestro cliente. Entonces, para todo aquel que se siente atraído por este tipo de, sí, de tendencia, aquí les dejo lecturas que pueden ubicar. Inclusive a través del grupo hay unas que les puedo proporcionar y otras que definitivamente tienen que ser escritas. Por ejemplo, La felicidad dual, que es uno de los libros que escribió Bert Hellinger y que habla precisamente de los divorcios, de esas relaciones conflictivas, cómo mirar la solución del conflicto a través de estas tres leyes sistémicas. Luego está, este es uno de sus últimos libros antes de fallecer, Bert Hellinger, que se llama Después del conflicto, la paz. Aquí está descrito por él, de verdad, de una forma muy completa, el conflicto y que dentro del conflicto yo puedo estar en conflicto, pero también tener paz. Porque la paz me la da que saber cuál es el lugar que yo ocupo ante esa determinada situación. Cristina Yaguno tiene muchísimos textos, buenísimos, de verdad, todos. El amor en movimiento es precisamente sobre constelaciones familiares. Ella tiene una mirada muy amplia de las constelaciones familiares.
por supuesto, comparte mucho de todo lo que Bert Hellinger compartía en sus cursos y seminarios. Eso es lo que tiene el toque personal de ella. Aquí tienen ¿en qué caja vives? Este libro es interesante por el hecho de que todos tenemos puntos ciegos. Y esos puntos ciegos son los que limitan nuestro proceso de transformación ante una determinada situación. Y si yo no puedo transformar mi percepción ante una determinada situación, yo no puedo ayudar al otro, porque lo voy a hacer, pero desde la misma limitación. Entonces, ella aquí da alternativas de cómo salir de la caja, cómo transformar mi visión. Otros de constelaciones familiares, ella habla mucho del daño invisible. Y este último libro que habla de las configuraciones sistémicas, ella lo trae como que los figurines son precisamente ese tercero que está capacitado para resolver cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué lo plantea de esa manera? Porque a pesar de que ella hace dinámicas grupales, ella también trabaja con figurines. Otra cosa que pequeñas figuritas, que yo les voy a mostrar, que son las que hacen la representación precisamente del conflicto. Y por eso ella dice que el tercero para mediar entre cualquier parte son los figurines. ¿Por qué? Porque los figurines no tienen realmente un estado de conciencia, sino que son neutros. Y estos, por lo menos, que yo tengo aquí, ellos están diseñados precisamente para trabajar constelaciones en el ámbito jurídico exclusivamente. Es la representación de un juez ante un determinado caso cuando las personas me plantean que el tipo de caso jurídico que tiene. Mira, aquí está el perpetrador en este caso. Cuando se trata de sobreprotección y la persona ni siquiera tiene consciente que está hablando de sobreprotección. Cuando dentro de una determinada situación estamos hablando de que hay niños que no sobrevivieron dentro del sistema y ellos están haciendo obstáculos a la resolución de un determinado conflicto. Que puede realmente develar estos figurines en dónde está el origen del conflicto. A veces no es suficiente una sesión, porque hay conflictos que por su complejidad van a siempre requerir más tiempo y que la persona haga consciente que sucede o que ha venido sucediendo en su vida, y obviamente no lo va a resolver la noche a la mañana porque ningún conflicto se gesta de la noche a la mañana. Así como nosotros tomamos 9 meses para poder llegar a la vida y tener vida extrauterina, lo mismo pasa con un conflicto y también su solución. Aquí tienen el libro de Sami Storr, El origen del derecho sistémico. Este es con traducción. Este lo hay en digital y también lo hay en versión física. ¿Ok? Este es fácil de adquirir porque no tiene tampoco mucho tiempo, pero se consigue. En la plataforma de Google Play se consigue. Está este de derecho sistémico. Lo que no te enseñaron en la facultad es precisamente de Nayara Cardona, una referente también en España, que está formada es precisamente con el doctor Sam. De hecho, ella es la traductora del libro del doctor Sam. ¿Ok? Este libro también es interesante porque ella precisamente aquí delata todas las cosas que nosotros nos enseña en la universidad, pero que realmente no nos facultó para poder abordar el conflicto de una forma más completa. Nosotros somos hacedores de conflicto y aprendimos fue eso. ¿Okay? En cambio, Sami, en este libro, él habla de cómo introdujo las constelaciones familiares al sistema judicial. En principio, de hecho, en este libro él relata que no podía hablar de constelaciones familiares
porque la gente cuando escucha el término constelaciones familiares asocia que es algo esotérico, que eso es brujería, que eso es algo chamánico, ¿no? Entonces él lo que hizo fue ir desarrollando en la medida de que se fue abriendo espacio dentro de la sede del tribunal, ir haciendo pequeñas dinámicas que le permitiera ir enseñando a las partes que decidían aceptar mirar desde la sistémica que les estaba influenciando en el conflicto. Entonces, este libro es absolutamente interesante para leer. Ahora sí, quiero antes de responder cualquier tipo de pregunta que tengan para realizar una pequeña dinámica con el inconsciente. ¿Ok? Porque todo conflicto tiene una forma en cómo nosotros estamos siempre influenciados aún desde nuestra posición de abogado. Y me gustaría entonces, voy a dejar de compartir pantalla, contestar a sus preguntas. A ver. Ok. En el chat no hay preguntas. No sé si quieren hacer preguntas directas. No hay preguntas, pueden hacer preguntas si quieren. Y después me gustaría hacer una acotación, ya lo hacemos si quieres después de la dinámica. Fui anotando ahí unas cositas. Ok, les escucho. O si quieren escribir en el chat qué interrogantes tienen. Si no tienen interrogantes, lo que podemos hacer es pasar a hacer un ejercicio sistémico. Pero contéstenme en el chat. No hay ninguna pregunta por ahora. Ok. Entonces, quienes tengan hojita y tengan allí bolígrafo o lápiz, preferiblemente, dibujen un triángulo. Dibujen un triángulo. Y en ese triángulo es la forma de nosotros saber cómo nos movemos dentro de el conflicto, de forma inconsciente, no de forma consciente. Y la idea de dibujarlo es que elijan para ustedes una punta en donde se paran. Y yo voy a escribir acá y ustedes ya van eligiendo la punta. Y van a colocar que en la punta de arriba es el número 1, la que baja, la que luego le baja acá es la número 2 y la que está acá es la número 3. Y pónganme allí quién eligió, tomando una respiración, quién elige la punta número 1, quién elige la punta número 2 y quién elige la punta número 3. Y les voy entonces a decir lo que su inconsciente les está diciendo que tienen que mirar en relación al conflicto. Uno, ok. ¿Quién? Y la punta de arriba sería el 1, Carla. Ok, 1. Ok, sí, es la 1.
Ujú. Ok. Ajá. ¿Quién más? Eh, Cintia, la número 1. ¿Quién más? La señora Olga, la número 1. La señora Flor, 1, 1. Ok. Estamos 24 personas conectadas. Que la señora Patricia dice 1. Ok. Ok. Aquí la señora Sonia eligió la número 2. Bien. Wow. Aquí bastantes con el número 1. Y solamente hasta ahora la señora Sonia con el número 2, la señora Varela con el número 2 también. Ok, muy bien. Les voy a enseñar entonces el dibujo. Si lo logran ver. Si no lo logran ver, ya solo lo Uno, precisa. sí, no se ve poquito. Si no, mandamos foto después. No, no, quiero que lo vean. A ver. Ya, quiero que lo vean. Ok, mm, ahí sí lo ven, ¿verdad? Más o menos. Uno se ve que dice víctima. Víctima. Sí, La número 2 dice perpetrador. ok, El número 3 dice salvador. ok. Pero en el centro yo le hice un dibujo como una caracol, Sí, porque cuando estamos en el rol de víctima, ¿okay? Estamos entonces dentro del conflicto. ¿Okay? Igualmente cuando estamos en el perpetrador. Pero generalmente nosotros los abogados fungimos como salvadores. ¿De quién? De nuestro cliente. Nosotros decimos, somos los que decimos, sí, yo te ayudo a resolver. Sí, yo soy el que te resuelve. Sí, déjame lo que yo lo hago. Sí, yo me hago acá. Pero cuando yo estoy en la posición de víctima, es porque yo estoy en mi buena conciencia familiar. ¿Qué significa? Estoy siguiendo los patrones de comportamiento que me rigen por mi sistema familiar. ¿Ok? Entonces, estoy en mi buena conciencia. Estoy diciendo sí a todo lo que yo aprendí. Eso me va a hablar entonces de que yo queriendo adecuarme a la mirada sistémica, tengo que trabajar en todo lo que ya traigo de mi sistema familiar en relación a mi profesión, en relación a lo que creo debería de ser la profesión, a cómo supuestamente, a qué es lo que espera mi familia de mí desde mi profesión. ¿Para qué? Para que en un futuro lo que se van a convertir es lo que llama la mala conciencia, que no es otra cosa, que lo van a encontrar como la oveja negra, pero en este caso del sistema judicial. O el abogado oveja negra. ¿Por qué? Porque no cumple con el paradigma normal y típico que hay dentro del sistema judicial. ¿Ok? Entonces, hay mayor preferencia en este momento a ese rol de víctima. Pero en víctima ante qué o ante quién? El sistema judicial. Ese sistema judicial que no me da respuesta, ese sistema judicial que realmente no me está apoyando, ese sistema judicial que realmente ya no es lo que yo espero. ¿Ok? Entonces, las dos personas que conectaron con el perpetrador, lo que están diciendo es que por el hecho de no cumplir con los dogmas que le dio su familia, van a fungir como perpetradores porque no siguen reglas o no les gusta seguir reglas.
Esas son los llamados ovejas negras del sistema y son los que están dentro de la mala conciencia. Son los que les encanta llevar la contraria a todo. Entonces son los que no se adaptan al sistema judicial de hoy día. ¿Okay? No tenemos dentro del grupo a ningún salvador. ¿Okay? Bueno, pudiera ser que esté dentro del grupo de que están con las cámaras apagadas, pero la información les queda, les es útil para saber que entonces el que pudiera estar en la posición de Salvador es el que dice desde su dogma, deja que yo lo haga, deja que yo te lo resuelva. ¿Ok? Joani, Entonces, Joani, ¿me escuchás? desde allí ya saben cuál es su base de trabajo. Sí, te escucho. Cuéntame. Me río porque yo no puse, no escribí en el chat y yo me ubiqué en el lugar, en el puesto número 2, en el perpetrador, en el que lleva la contraria. Ok. Por eso me reía y ahí vi un par de sonrisas que también me parece que fueron dos y no pusieron en el chat. Creo que la doctora Sonia también puso el número 2, aquí está. Luciana Sí. también, Luz también puso. La doctora Sonia sabemos desde un principio que ella es mala conciencia. Nosotros sabemos que ella es mala conciencia. Sí. No te escuchamos, Eh, Sonia. Bueno, Joani, preguntas. Aprovechen de preguntar. Aprovechen de llevarlo a lo práctico. Joani, quería justamente en esto de la Cuéntame. práctica, ¿no? Que, bueno, te iba escuchando y acá lo que yo anoté desde mi práctica profesional, ¿no? Que si bien no soy consteladora, pero de qué manera aplico cuando llega un cliente a mi estudio. Y también es todo un desafío, porque todos somos parte de un sistema y desde el solo hecho de saber que cada persona, cada cliente que llega a mí es porque tenemos un vínculo en nuestro sistema familiar, hay algo en común, entonces ya es como que me paro desde ese lugar de saber que hay una historia en común. Entonces, muchas veces es desde qué lugar nosotros como profesionales nos paramos ante nuestro cliente, ¿no? Y nos pasan muchas cosas en nuestra práctica. Yo creo, hablo desde mi lugar, pero estoy segura que le pasa a muchos colegas que muchas veces nos sentimos como que nos molesta el cliente o que nos sentimos intimidados o que sentimos que lo queremos cuidar, esto, ¿no? El rol del salvador, o ese lugar de que ves que tenés un mensaje y decís, ay, no, otra vez me escribió. Entonces, empezar a tomar conciencia desde qué lugar nos estamos parando frente a ese cliente, ¿no? Y desde la mirada sistémica, si estamos desde el lugar de padre, ¿no? Que es ese salvador, desde el lugar de niño, me intimida mi cliente y me está retando y no sé qué hacer porque no sé cómo llevarle el caso, si estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Entonces, aprender a ubicarnos desde el lugar de adulto y de ponernos al servicio, ¿no? De decir, no, no, yo no soy tu salvador, sino que el cliente es el que tiene el poder, el cliente es el dueño del caso. O sea, nosotros como abogados nos paramos desde un lugar de, yo te puedo explicar desde lo técnico jurídico qué es lo que corresponde o cuáles son las alternativas que vos tenés, pero la decisión siempre es del cliente y nosotros tenemos que aprender a respetar también esa decisión, ¿no? Y no es una tarea fácil. Sí, no es una tarea fácil. De hecho, lo que nosotros aprendimos en la universidad no es eso, que el cliente no es el que tiene la última palabra. Somos nosotros los abogados los que tenemos la última palabra, porque fuimos nosotros los que estudiamos derecho, fuimos nosotros los que estuvimos 5 años preparándonos en una universidad para cuando ellos precisamente recurrieran a nosotros, somos nosotros los que tenemos respuesta para ellos. Ahora bien, eso es lo que nos trae la sistémica, el acompañamiento a nuestro cliente. Somos nosotros al servicio de ese sistema, de ese cliente, y que obviamente tenemos una memoria compartida con ese cliente, y son 4 formas de tener una memoria compartida. Puede ser inconsciente, semi-inconsciente, consciente o semiconsciente. Porque de repente me doy cuenta, se parece como a mi mamá, que
que lucha, ¿no? Que lata con esta señora o con este señor que aún en su posición de caballero, a quien me trae a la memoria es a mi madre, Claro. porque es el comportamiento lo que estoy juzgando. Pero eso es lo único que me está dando información de mi conflicto, no con el cliente, sino con mi madre, que no lo he resuelto. Y él trae a la memoria, epa, eso es lo que tienes que resolver, es lo que tienes que atender. ¿Para qué? Para que puedas posicionarte en el adulto y poder atender a ese cliente desde allí, no desde la niña Claro. o desde el niño, donde está viendo a esa madre o a ese padre. Claro, por eso ¿Ok? la mirada sistémica y estas herramientas nos ayudan a tomar conciencia nosotros como profesionales cuál es nuestro lugar, ¿no? La verdad que es maravilloso. Acá hay una pregunta que te voy a leer, Joanny, que dice, en el área laboral, ¿cómo aplicaría la sistémica cuando en la demanda de prestaciones el trabajador va ganando, pero el patrón no quiere acceder? Le gusta seguir con el conflicto. Bueno, ese es un patrono que obviamente tiene una historia. Está tomado por su propio campo. Pero tú, al pararte y mirar a ese patrón, ¿ok? Y puedes hacer el ejercicio. Lo que pasa es que hay muchos ejercicios. Y que pudieras ubicar a la persona, mirarla, y no solamente ver el comportamiento de esa persona, sino mirar lo que lleva al comportamiento de esa persona. Esa es una persona que trae una historia de abundancia totalmente fracturada, que no está realmente, no tiene dentro de su sistema de creencia que merezca que el otro le tiene que pagar algo. ¿Ok? Entonces, allí no solamente está involucrado él, no va solo en ese barco, él va con esa persona a quien se le adeuda esas prestaciones sociales. Entonces, ¿qué está en el sistema de la persona con sus historias familiares respecto al dinero, respecto al merecimiento, respecto a realmente recibir cantidades grandes de dinero, a la valía de su tiempo, de lo que ha dado, para que este patrono haya tropezado con un patrono cuyo sistema le está diciendo, tú no mereces, yo no te quiero dar, ¿ok? Son dos sistemas perfectamente encontrados porque uno le da la información de que no merece y el otro le ratifica que es cierto que no lo merece. Entonces, allí hay que mirar qué hay en la historia de ese hombre, de esa mujer, respecto a recibir el reconocimiento de este patrono respecto a todos los años de servicio. Y obviamente ahí debe haber una memoria compartida entre ellos dos que puedes buscar, escudriñar un poquito más, que debe haber algún punto de encuentro entre el patrono y este trabajador que solicita las prestaciones sociales. Para reafirmarle que no merece que le sea pagado, reconocido esos años dentro de esa empresa. Y seguramente si puedes hacer un ejercicio donde tú puedas mirar a esa persona que no sé si a quién está representando, a patrono o a la persona que está solicitando prestaciones, a quién refleja de tu sistema familiar. ¿Quién es esa persona dentro de ese sistema familiar tacaño? Negado a dar, ajá, en contraposición, a dar y el otro a recibir. Ahí la ley del equilibrio no se está cumpliendo, no está precisamente en sintonía. Pero no solamente tienes que mirar al patrón, tienes que mirar el todo, inclusive tu propia historia, respecto a lo que es merecimiento, a lo que es recibir y lo que es dar también. ¿Con qué fin? Primero, cuando tú internalizas tu propia historia con el dar y recibir, seguramente ya te pones en tu posición de adulto, no te estás poniendo en la posición que está el cliente y estás en tu posición de adulto. Y entonces, desde allí, puedes ampliar la mirada y mirar qué está atrás de ellos. Hay una historia y hay que mirarla a profundidad.
esa persona que está actuando como patrono también te está aportando a ti la información de los tacaños en tu familia, los negados a dar. Y que cuando lo miras, ¿a quién miras? Y darle lugar en tu corazón a esa persona. Y decirle, sí, tú también perteneces. Y es más, decirle, sí, sí soy como tú. Porque cuando de repente no tienes el mismo comportamiento de esa persona, porque no eres patrón, pero donde pudieras comportarte de la misma manera como ese patrono, es allí la clave de identificar el cómo, si soy como tú, y poderle dar lugar en tu corazón para que puedas sentir paz respecto a lo que corresponde que se resuelva en esa situación. Buenísimo. Acá ¿Sí? hay otra, no sé si ya hay algo más al respecto. Acá hay un comentario de Carla que dice, Ok. yo estoy atravesando un momento en el que estoy terminando 3 juicios en proceso para dejar de ejercer la profesión porque ya no me siento cómoda litigando. Uno de ellos es una sucesión y hay un conflicto entre hermanos, hijos de la misma madre y padre, entre ellos hay mucho conflicto y no logran coincidir en la repartición de bienes y yo me siento tremendamente incómoda con esta situación porque es la familia de mi marido. Complejo. Sí. Es complejo porque aparte de todo, o sea, la complejidad que tiene el asunto cuando nosotros hablamos de herencias, ¿no? Y la otra parte porque hay un vínculo todavía más fuerte, que es el hecho de que es un familiar indirecto de tu compañero. Entonces, ahí hay que mirar un poquito más a fondo, porque es que una de las cosas que a veces no se le da lugar es el hecho de que en las sucesiones, la herencia, muchas veces, no es una herencia patrimonial, es una herencia emocional, es una herencia psicológica, es una herencia energética. Entonces, todo lo que involucra una sucesión no es nunca suficiente la respuesta que te pueda dar, porque hay que mirar muchas aristas que tienen las sucesiones. ¿Okay? Es ver la cantidad de bienes, cuáles son las principales emociones que se reclaman entre sí. El reclamo de una determinada propiedad esconde el reclamo de una emoción. Es decir, que quien reclama más pudiera estar ocultando es el reclamo, el reconocimiento de esa persona que no falleció, que ya falleció, pero que ya no lo puede hacer en vida de esta. Entonces, está utilizando precisamente este mecanismo para tomar posición que no lo hizo ante esa persona en vida. Entonces, allí, para realmente dar una respuesta más completa, hay que mirar las aristas que están envueltas dentro de esa sucesión. Y una de las cosas que desde la práctica yo he aprendido es que no, o sea, tenemos que evitar trabajarle de este tipo de asuntos a la pareja o a la familia de la pareja. Porque es como que si compramos un tiquete completo, que ya tenemos, pero respecto a un asunto que es todavía más absorbente, como son las sucesiones. ¿Ok? Es como que si nos estuviésemos involucrando en algo más grande. Y nosotros, como abogados, de por sí las sucesiones tienen cantidades de aristas, nos hacen sentir muy pequeños y de paso sumamos algo que es tan importante como la relación de pareja. Entonces, ¿a qué te invito? A que si quieres puedes profundizar, porque las sucesiones hay que ver algo que se llama dobles ancestrales, la causa del fallecimiento, cuáles son los bienes que más pelean, cuáles son las faltas de reconocimiento que se demandan uno entre otros, para poder mirar qué es lo que realmente está oculto. Porque lo que oculta un familiar no es lo mismo que oculta otro de los herederos afectados. Y a la final es como un plato
con muchos ingredientes donde muchos de ellos a veces no combinan. Es una forma metafórica de poder decir que hay muchas cosas que mirar y que no todas precisamente logran emparejar a un mismo tiempo. Las sucesiones es uno de los casos judiciales en donde más información del transgeneracional hay. Y a veces quitas una capa y te encuentras con otra. Y cuando quitas esa otra, te encuentras con otra. Desde mi práctica sistémica, realmente las constelaciones son como, las sucesiones es tan parecido como trabajar en el campo penal, los delitos de abuso sexual y trabajar en el campo de la psicología con una esquizofrenia. Así de profundo, así de complejo son. Entonces, Joanny, Carla, sé que no te contesté por completo porque es complejo, es altamente complejo, ¿ok? esto que justo tocaste el tema del derecho penal, y acá hay una pregunta que ya te lo voy a leer, y me gustaría si podés profundizar o hablar sobre el rol de víctima y perpetrador, ¿no? Como dos caras de una misma moneda, y acá Carlos nos dice, qué importante aplicarlo en la práctica del derecho penal para entender desde dónde enfocar la defensa. En el campo penal, a través de los delitos, víctima y perpetrador, ocurre algo que dentro de la sistémica se llama comunidad de destino. En el mismo momento en que existe ese delito, estas personas se casaron, ¿ok? Es lo más parecido a contraer nupcias. Uno depende del otro. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es el hecho de que yo tengo que trabajarme para tratar de ser lo más neutro posible y no caer en un campo ni en el otro, porque cualquiera de los dos consume altamente. ¿Qué hay que trabajar allí? Lo que se denomina comunidad de destino. Cuando la víctima y el perpetrador logran poder reconciliarse, proceso que desde la práctica sistémica y desde la práctica jurídica no se logra con facilidad, es lo que le da a las partes la paz, el que puedan realmente saber que son parte de un mismo destino y que ese destino va a perseguir inclusive a los descendientes tanto de la víctima como del perpetrador. Es decir, en el sistema penal, que es donde nosotros vemos esos asuntos que no se resolvieron en líneas generacionales y que se repiten. Pero que se repite, que no está resuelta la comunidad de destino que ocurrió con el primer delito. ¿Ok? Entonces podemos encontrar allí historias de que ese delito, no sé cuál es el delito, puede ser tantos delitos, ¿verdad? Ese delito viene repitiéndose en ese sistema familiar con mucha frecuencia. Entonces yo tengo que buscar hacer la reconciliación. Y como les dije, hay casos en donde la reconciliación víctima-perpetrador no se da. Se propicia, pero no se da. Porque cuando el perpetrador asume su responsabilidad, la víctima tiene paz. Y no importa que en el sistema judicial no se dé una sentencia que realmente condene a esa persona que cometió el delito. Porque nosotros no estamos mirando aquí el hecho de que obtuvo una sentencia. Pero muchas veces hay muchos casos en donde tenemos sentencia y el vacío existencial es más grande que antes de obtener sentencia. Entonces aquí lo que hay es que mirar lo que se denomina comunidad de destino. Cuando trabajamos esa comunidad de destino que está dada por ese delito, entonces estamos encaminándonos hacia una resolución que no tiene nada que ver con la sentencia. ¿Ok?
Joanny, con respecto al ámbito penal, también me gustaría preguntarte qué sucede cuando la víctima se ubica desde un lugar que se termina transformando en perpetrador, porque le agarra como que se llama en las constelaciones o en lo sistémico esa ira asesina, como decir, quiero que se pudra en la cárcel, quiero que le hagan de todo, que viva lo mismo que yo viví, y esa víctima termina transformándose en perpetrador, ¿no? Es que fíjate que lo que realmente explica la sistémica es que toda víctima fue perpetradora en algún momento. Y si no lo fue directamente la persona, es porque está tomado por esa memoria del sistema familiar y que precisamente encarna el comportamiento de esa víctima, pero ya fue perpetrador en el pasado. Y lo mismo sucede con el perpetrador. En algún momento el perpetrador fue víctima. Y eso lo explica Bert Hellinger muy bien. Él dice que no hay nada más peligroso que una víctima. ¿Por qué? Porque es que la víctima, precisamente desde su rol de pobrecito yo, de que soy esa víctima, de que todo el mundo es culpable, de que todo me ocurre a mí, termina convirtiéndose en el perpetrador. ¿Por qué? Porque todas sus acciones están justificadas en que recibió un daño y que como no consigue esa justicia que quiere, que no es la justicia del sistema, es la justicia propia de su sistema, entonces se siente con el derecho de lo que denomina Cristina Yaguno, ir haciendo daño invisible a otras personas y obra desde su justificación de que recibió daño y se siente entonces con el derecho de dañar a otros. Por eso es que ahí está la comunidad de destino. Es lo que cuenta el transgeneracional. Toda víctima en algún momento fue perpetrador, todo perpetrador en algún momento fue víctima, y si no lo fue directamente es porque la historia está viajando de generación en generación. Cada caso tiene su particularidad. Por eso es que Bert Hellinger, Tina Yaguno, Sami Stoll dice, no hay dogma. Claro. No hay dogma, ¿por qué? Porque todo caso, aún en lo similar, tiene un origen diferente. ¿Ok? Claro. Bueno, gracias. La verdad que podría hacer 10 millones de preguntas más con respecto a esto porque es súper interesante y como una acotación también, desde lo sistémico, también nosotros como profesionales, tomar la responsabilidad desde qué lugar, en este caso si somos defensores, lo hacemos porque nosotros impactamos en el sistema de nuestro cliente y esa defensa que hacemos va a impactar en nuestro propio sistema, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar y qué responsabilidad tenemos y qué importante conocer esa responsabilidad para tener mayor elección a la hora de armar una estrategia, ¿no? Procesal. Sí, fíjate algo, cuando nosotros empezamos a adentrarnos en la sistémica y empezamos a trabajar nuestros vínculos y empezamos a trabajar nuestras historias, una de las cosas que pasa es que empezamos a soltar clientes, unos a voluntad y otros se van. Sí, Pero eso ocurre por nuestro propio procedimiento, ¿ok? Nuestro propio proceder interno, ¿ok? Y es inevitable, porque desde allí está cambiando algo que reconoce el doctor Sami, nuestra frecuencia. Es decir, ya yo no voy a atraer a la misma persona que estaba atrayendo antes de empezar a trabajar con la sistémica. Además de que eso me empodera a que mi nivel de tolerancia se transforma y me hace selectivo de mis propios procesos que yo quiero llevar. Y eso no es un acto de malcriadez ni nada, no, eso es saber ocupar mi posición de adulto y desde allí, respetando mis propios órdenes de la ayuda, decidir qué casos tomo o qué casos ya tomé, pero llego hasta aquí porque yo pongo mi propio límite sano y me abro entonces a que yo voy a atender otro tipo de casos con una dinámica mental, energética, diferente.
Eso nos lo regala la sistémica. Sí, es buenísimo. Bueno, acá entre los comentarios coincidimos todos en que podríamos estar 8 horas de Zoom y no nos va a alcanzar para No, todos nunca. nuestros casos. Y la verdad que la sistémica, contando un poco en mi caso personal, digo, fue como una caricia al alma de poder comprender un montón de cosas y por qué se me hacía tan pesada el ejercer, el litigar. Era como que cargaba con todos mis clientes en la espalda y decir, o sea, no puedo, esto no lo estoy disfrutando. Y poder pararnos desde un lugar de que podemos disfrutar y podemos poner límites a la vez y podemos pedir lo que corresponde, ¿no? Desde si se cometió un delito, hay una infracción a la ley, poder aplicar lo técnico jurídico como corresponde, pero desde qué lugar lo hacemos, y eso también va a determinar el destino de ese resultado, más allá de que sea favorable o no a lo que estamos peticionando, ¿no? La verdad que es maravilloso. Pero una de las cosas que yo practico desde que empecé a llevar la sistémica a mi práctica es decirle a mi cliente que yo no le garantizo resultados. Antes, en algún momento de mi práctica lo hice, que sí lo hice, pero ya no. Y de hecho, me he aprendido a entrenar que precisamente no puedo basar mi éxito en causas ganadas, pero tampoco puedo basar mi fracaso en causas perdidas, porque hay causas en donde no recibes una declaratoria con lugar y la ganancia es mucho mayor a una declaratoria con lugar, como yo comentaba dentro de mis redes sociales, el hecho de un desalojo que empodera a mi cliente a que pase de la condición de arrendataria a condición de propietaria. ¿Quién ganó? Ella ganó empoderamiento de sus circunstancias. Entonces, lo que determina su ganancia no fue la declaratoria con lugar de que fuese o no fuese desalojada. ¿Okay? Y lo otro también es saber que cuando aprendemos de sistémica, el proceso también es importante a veces transitarlo, porque eso también habla de una revinculación que requiere ese cliente respecto a una determinada situación. Por eso yo comparo mucho el conflicto legal con la enfermedad, porque la enfermedad cuando aparece es el llamado de atención para regresar a tu centro, a casa. ¿A dónde está ese punto en donde te quebraste y te enfermaste? Lo mismo pasa con el conflicto legal. El conflicto es un llamamiento de atención. Epa, perdiste el norte, pero ese conflicto puede revincularte y puede generarte un proceso de transformación tan importante que puede cambiar tu vida. Entonces, lo que hay es que cambiar la percepción. Y si nosotros hacemos ese cambio de percepción como profesionales, eso lo va a percibir nuestro cliente, lo va a percibir, lo va a notar y lo va a querer y va a vivir el acompañamiento y va a vivirlo de paso asumiendo la responsabilidad de su experimentación. Y también, Joanny, qué importante nosotros como profesionales poder pararnos desde un lugar de adulto ante nuestros casos, y muchas veces hay casos donde sentimos que es muy pesado y que no podemos, y está bien asumir y decir, o sea, esto es demasiado para mí, elijo soltarlo, y con claridad y sin culpa, y sin que tenga que ver con que si somos buenos o malos profesionales. Eso puede ser el caso de la señora Varela, que está otra vez haciendo una pregunta de, mi cliente reclama deuda de dinero accediendo a monto de lo que le adeuda y me generó conflicto y me costó cumplir con mi defensa. Con nosotros tenemos dificultad para poder llevar esa defensa a cabo, es precisamente poder reconocer y no por eso soy mala profesional, no por eso soy un mal profesional. No, yo estoy asumiendo cuáles son mis límites sanos, de que yo no te puedo dar a ti más de lo que yo no tengo para dar. Sí. ¿Ok? Esos son los órdenes de la ayuda que no lo vamos a ver hoy, porque eso es una clase Sí. de atención.
Y ese, Joan, el de dar y recibir, creo que nosotros como abogados es donde nuestro punto más flaco, porque siempre nos redesequilibramos en el sentido de que damos, damos, queremos dar todo, y después eso se vuelve una carga muy pesada porque hay un desequilibrio enorme. Pero bueno, como vos decís, eso queda para otra oportunidad, porque ya bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque bueno, ya es hora de ir concluyendo este encuentro hermoso. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, será bienvenido. Y bueno, mientras tanto, celebro este encuentro, todas las personas que estamos hoy acá y todas aquellas que después lo vean, porque bueno, lo grabamos y vamos a compartir la grabación. Todos somos parte de un sistema, todos tenemos hilos invisibles que nos unen y nos conectan en algún punto, por eso hoy estamos reunidos y por eso nos llega esta información, y esto está impactando en nuestros sistemas. Y bueno, es hermoso. Y bueno, contarles también que con Joanny tenemos planificado diferentes talleres y seminarios online que le vamos a estar compartiendo. Uno puntualmente, que ya lo estamos conversando, es sobre el rol de, digamos, del abogado con respecto a su relación con el dinero, con el cobro de honorarios, porque muchas veces se hace muy difícil o muchas veces hay sentencias donde regulan honorarios que después hay que hacer otro juicio para poder cobrarlos y que se hace muy pesado. Bueno, vamos a estar tocando estos puntos desde la sistémica, ¿no, Joanny? Sí, porque nuestra relación con el dinero, nuestra relación con la abundancia, tiene que ver directamente ni con el dinero ni con la abundancia. Es un poco más profundo. Y entonces allí hay que escudriñar precisamente cuáles son ese sistema de creencias que tengo del dinero, qué me dijo papá, qué me dijo mamá, qué es todo eso que tengo instalado, porque eso repercute en mi forma de cobrar los honorarios o no cobrar los honorarios o sentirme insatisfecho porque no cobro los honorarios que realmente me siento merecedor. Entonces, eso sí es un tema profundo que tendremos la oportunidad de ir compartiendo con ustedes para que estén atentos. Los invito a que se mantengan en el grupo, a que puedan seguir obteniendo más información. Ay, mira, aquí está el señor Gonzalo, gracias. Y bueno, aquí hay caras conocidas, aquí hay otras caras conocidas, como está la doctora Sonia, que estuvo también en el diplomado de Derecho Sistémico. Está por aquí mi mejor amiga que también es abogada, hemos trabajado muchísimo, tenemos historia, podemos estar aquí horas, no nos va a dar, no nos da el tiempo, no nos da la base del tiempo Bueno, pero para tanta información. qué lindo encuentro. La verdad que yo celebro esto y me encanta, ¿no? Esto de la virtualidad que nos permite que desde Argentina y Venezuela podamos crear juntas cosas y que vayan resonando y que hoy tengamos gente de un montón de lugares compartiendo, siendo contribución. La verdad que esto es un camino de un inicio. Y acá en Catamarca también yo agradezco a todos mis colegas que se sumaron y que se interesaron, porque es un tema nuevo, que por lo menos acá en Catamarca no se conoce mucho. Sí conocen de las constelaciones familiares, hay muchos colegas que constelan, pero no sabían cómo se vincula o se relaciona, ¿no? En aplicarlo al campo legal. Y bueno, la verdad que por fin poder compartir, y en septiembre voy a estar organizando un taller presencial, así que bueno, también les vamos a estar compartiendo la información y bueno, vamos a abrir un ratito el grupo, Joanny, si te parece, cuando una vez que terminemos para que puedan expresar lo que quieran expresar y qué se llevan de este encuentro, porque bueno, lo hicimos con mucho amor y bueno, eso, gracias, yo estoy muy feliz. Yo también, de verdad, agradecida por este espacio. A todas esas camaritas que están allí apagadas, yo estoy absolutamente segura de que la información no pasa de largo. Hay algo que siempre se queda y que estoy segura que si después escuchan la grabación y que no prestarán atención porque van manejando, porque están atendiendo a muchachos, porque están haciendo cosas, pero estoy segura de que hay algo que siempre les va a resonar
y que ya les resuena, porque de otra manera no estuviesen aquí, así sea con esa cámara apagada y con un audífono en la oreja, porque están haciendo mil cosas. A todos los que están con esa cámara apagada, gracias por estar, gracias por resonar con este campo que está invitando a la transformación de la profesión del derecho. ¿Ok? Si alguna quiere agregar algún comentario o algo, bueno, agradecido. Todos son útiles. De verdad que gracias a todos. Gracias. Bueno, ahí gracias por esta masterclass que abre el campo del derecho sistémico en Catamarca. Bueno, gracias, Ele. Y bueno, hermoso. Bueno, creo que hemos llegado a concluir esta masterclass, este inicio, y bueno, estamos en contacto. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, ahí le vamos a compartir también con Joanny, porque siempre estamos compartiendo info. Y bueno, ya le vamos a avisar de las novedades de este taller que estamos preparando sobre el tema del cobro de honorarios y el vínculo con el dinero, que como dijo Joanny, nada tiene que ver con el dinero. Sí, vamos a trabajar es abundancia del abogado, porque el abogado también tiene derecho a ser abundante, pero Sí, tenemos que ir adentro, a escudriñar, sí, ahí es donde tenemos que ir. Así perfecto. que bueno, si no hay más nada que agregar, de verdad que gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron Gracias. involucrados hoy. Gracias a todos. Gracias por ser parte. Adiós. Foto, tomen foto, por favor. A ver, hagamos, a ver si pueden, a ver, acá tengo la cámara, igual saqué un par, si pueden prender los que quieran, las camaritas para Un hacer la foto. momentico nada más. Vamos, a ver. Nos peinamos para la foto. Gracias porque todos somos parte y sin ustedes esto no hubiese sido posible. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias, chao.